Hola Anita, con este video te voy a explicar el paso a paso de cómo producir el archivo de texto plano separado por comas que puedes utilizar para importar a la página web y actualizar masivamente la información de los productos en la página web. En otro video ya les expliqué el funcionamiento general de las hojas de cálculo que estamos utilizando para producir este CSV. En este video les voy a dar el paso a paso, vamos a hacerlo, vamos a producir un archivo CSV que sea compatible con la página. Entonces el primer paso es tener a la mano el archivo, el catálogo del almacén que les genera Carlos, que normalmente se los genera en formato Excel, que sería ese que queda ahí, este de acá, ¿vale? Lo vamos a abrir, yo ya lo tengo abierto, sería este el archivo, este es el archivo que me entregó Anita hace unas horas, y este es el archivo que genera Carlos con los precios actualizados de los productos en la ferretería. Este lo vamos a utilizar para producir, como les digo, un archivo de texto plano que vamos a importar en nuestras hojas de cálculo. Lo hacemos de esta manera para evitar errores en la transferencia de la información. Si nosotros cortamos y pegamos, hay una serie de cosas que pueden pasar que nos puede fastidiar el proceso. Por ejemplo, si yo ya tengo por allá en la hoja de cálculo un archivo cargado, un archivo de catálogo cargado, que tiene más o menos productos de los que yo estoy cortando y pegando, entonces me va a quedar una colita de archivos um, que no corresponde, que queda haciendo del catálogo viejo, y yo no puedo realmente verificar eso de ninguna manera. No va a ser un error que salte a la vista. Entonces, para evitar un error como ese, o para evitar que tú cortes y pegues solo una parte del catálogo y te falte otra, entonces estamos cargando esta información a nuestra hoja de cálculo mediante un proceso mucho más seguro, que es voy a generar un CSV a partir de este y el CSV luego lo cargo en la hoja de cálculo. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Entonces yo estoy en LibreOffice, que es un programa que también existe en Windows y es completamente gratuito. Si ustedes tienen ese programa, lo pueden hacer exactamente como les estoy mostrando acá. Si no, hay una opción equivalente en Excel, que es guardar como CSV. Nosotros en el pasado hemos utilizado Excel con Anita exitosamente. Lo único que tuvimos que hacer fue modificar el separador que utiliza Excel para generar el CSV, que por defecto es coma, y seleccionar otro separador como el tabulador para que no vaya a generar una confusión. La confusión se genera debido a que dentro de la celda se utiliza la coma. Por ejemplo acá, miren acá, en esta celda, voy a agrandar el texto ligeramente para que puedan ver. Miren que en algunas columnas se utiliza la coma como parte de la información. Por ejemplo acá en el año o acá como separador de miles se utiliza la coma como separador. El problema de utilizar la coma como separador en el archivo de texto plano es que cree que hasta el 3 es una celda y el 57800 es otra celda. Se corrompe la información. Entonces, para evitar eso, siempre, sin importar el programa que utilicen para generar el CSV inicial, deben recordar utilizar como separador del archivo el tabulador, ni el punto ni la coma. Entonces, en este programa se hace de la siguiente manera. Yo doy clic acá, donde dice salvar como, y acá, en esta lista desplegable, escojo el formato de CSV. Le doy salvar. Me advierte que salvar en este formato sacrifica información, como la información de estos colores y el texto en negrita, y si la información es texto o es una fecha. Toda esa información se pierde porque estamos generando un archivo de texto plano que lo único que tiene es texto, pero eso es lo que yo quiero. Entonces voy a ignorar esta advertencia. Me está advirtiendo de nuevo que lo único que está salvando es el contenido de esta hoja dentro de este libro de cálculo, es decir, el reporte. Las otras dos son irrelevantes, no nos interesan, o sea que esta advertencia también la puedo ignorar, y ya me salvo el archivo. Voy a ir a la carpeta donde está el archivo. Este es el archivo que acabo de generar, y ahora vamos a ver cómo importamos este en nuestras hojas de cálculo para generar el CSV compatible con la página web. Entonces voy a ir a nuestra hoja de cálculo, que puedes acceder a través de esta ruta. Vas al drive de la ferretería técnica, y dentro de ese drive, que vas a ver así, vas a entrar dentro de esta carpeta, el convertidor de Excel a CSV, y vas a pinchar este archivo, que es el único que hay dentro de la carpeta. Se te va a abrir esta hoja de cálculo. Entonces en este libro de cálculo, como ya habíamos visto, tenemos 4 hojas, y la única que tenemos que modificar como parte de este proceso es la primera, la que dice catálogo almacén bruto. Aquí vamos a importar el archivo de texto plano que acabamos de generar. Vamos a ver cómo hacer eso. Básicamente, bueno, antes de importarlo, recuerden que es fundamental que el formato
de el catálogo que genera Carlos y el formato que tenemos acá, es decir, que estos encabezados aparezcan en el mismo orden y que sean exactamente estos encabezados y ni más ni menos, que esa coincidencia debe ser es importante. Es decir, esta hoja de cálculo que automatiza la generación del CSV para la página web asume ese orden de encabezados y asume que viene con este formato exactamente, o sea, que los encabezados aparecen en la fila número 5, que aparecen en ese orden y tienen la información en ese orden. El que aparezca esta información acá en la parte de arriba es irrelevante, pero el que aparezcan los encabezados a partir de la fila 5 y que aparezcan en ese orden sí es relevante. Eso se asume y las hojas de cálculo que hacen el proceso automático funcionan porque la información viene en ese orden. Entonces eso es importante. Vamos a ver entonces cómo actualizar esta hoja de cálculo mediante el archivo CSV que acabamos de generar. Entonces doy clic aquí en la fila de menús en archivo y voy a importar. Dentro de esta hay varias opciones. Voy a ir a la opción de subir y pinchar acá en este botón que dice seleccionar archivo. Voy a seleccionar el archivo CSV que acabo de generar y le voy a dar a abrir. Acá me da una lista de opciones que es muy importante que escojan correctamente. Si escogen la opción que no es, van básicamente a borrar toda la hoja de cálculo y a generar una hoja de cálculo nueva con la información que están importando. Y nosotros no queremos eso, queremos simplemente reemplazar la hoja dentro de este libro de cálculo actual, es decir, queremos reemplazar únicamente catálogo almacén bruto, sobreescribir sobre ella. Entonces la opción que deben seleccionar es esta, reemplazar la hoja actual. Es decir, reemplazar catálogo almacén bruto. Va a coger catálogo almacén bruto, va a borrar la información que hay y va a sobreescribir en una hoja de cálculo vacía sin cambiarle el título toda la información que está en el archivo CSV. Entonces, reemplazar la hoja actual. Aquí donde dice tipo de separador deben escoger exactamente el mismo que utilizaron para generar el archivo CSV, que como recordarán yo utilicé el tabulador. Y este chulito lo pueden dejar seleccionado. Lo que significa esto es que cuando está importando la información, si es capaz de entender qué tipo de información es, si es capaz de entender que es una fecha o es capaz de entender que es un número, lo convierte a ese formato dentro de este programa. Lo convierte a una fecha y a un número. Y si no lo entiende, entonces simplemente lo deja como texto plano. Le vamos a dar importar datos. Y ahí ya actualizó los datos. O sea, aquí ya tengo importado el archivo actualizado que me dio Anita hace un momento que le entregó Carlos. Entonces, estas otras hojas de cálculo automáticamente arrastran la información de esa hoja de cálculo y se actualizan solas. Y ya lo único que me falta hacer es ir a la última hoja de cálculo en este libro, a catálogo web procesado, y exportar el catálogo web procesado, que ya tiene el formato que la página espera, con los precios actualizados y con pues toda la información que hemos manipulado. Y ya simplemente lo tengo que cambiar de formato a formato de texto plano. Entonces para hacer eso voy aquí a los menús, voy a archivo y voy a descargar. Y voy a descargar un valor separado por comas. Un archivo de valores separados por comas. Vamos a simplificar un poco el nombre acá. Se va a llamar Ferretería Técnica Catálogo Web Procesado.csv y le voy a dar salvar. Y listo, voilà, ya producimos el CSV que puede descargar en la página web para hacer la actualización masiva de precios. Como último paso en este video vamos a ver cómo se ve el archivo abriéndolo de nuevo en el programa de hojas de cálculo que yo tengo instalado acá, que es LibreOffice. Entonces, al darle doble clic, el programa me pregunta, pues me pide confirmación de digamos, qué puede esperar de ese archivo que estoy importando. Entre otras cosas, me pide que le diga, bueno, qué separador estás utilizando. Entonces, yo le estoy diciendo, mire, considere que puede ser cualquiera de estos, tabulador, coma o punto y coma. Él es bastante inteligente. Miren, por ejemplo, acá me está mostrando una previsualización de cómo quedaría el archivo si le doy OK y lo importo con estas opciones. Y como veo, pues parece que lo entiende muy bien. El handle es el título. Aquí hay otro título. Aquí está body HTML. Este es el HTML del producto, el vendedor. En fin, hay un montón. Miren que parece que conserva el formato, o sea que parece que el CSV que generamos sí está bien, no corrompió la información. Aquí está el código de producto, el peso, el inventario y el precio actualizado. O sea, todo parece estar funcionando a la perfección. Si le doy OK, como verán, básicamente me lo muestra en un formato más amigable a la vista, pero claramente pues el CSV se exportó sin corromper la información. Voy a cerrar ahí. Hasta ahí llega este video. Falta un último paso para completar el proceso por completo, que sería importar el CSV a la página web.
Lo podemos ver en otro momento, que repasemos el proceso con Anita. Yo en este momento no recuerdo ni las credenciales de acceso a la página, ni tampoco el proceso. De hecho, ella conoce mucho mejor esa parte del proceso que yo. Eso es todo lo que les quería mostrar en este video. Como siempre me pueden llamar a hacerme preguntas o podemos hacer otro video explicativo en caso de ser necesario. Un abrazo y nos seguimos viendo.